Comencemos. Como siempre, no puedo estar pendiente del chat mientras estoy haciendo la presentación, así que si alguien quiere interrumpirme o quiere hacer algún comentario, por favor, interrumpa. ¿Sí? Voy a poner esto, lo que generalmente me deja sin mouse para otros efectos, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, lo que hicimos espérense. Lo que hicimos la clase pasada fue definir la idea de un PDA y vimos un ejemplo al menos, pero vamos a volver sobre él para clarificar de qué estamos hablando. La idea, como les comentaba, es básicamente un NFA, como ustedes ven en el mono de acá, pero que en vez de en las transiciones solamente indica el símbolo o epsilon con el que funciona la transición, ahora tenemos que decir, como en el caso de acá, la transición del estado 0 al estado 1 se puede hacer solamente si es que leemos A de la entrada, leemos Z0 del tope de la pila, y de efectuar esta transición estamos reemplazando el tope de la pila, o sea, el Z0, por Z0A. O sea, en castellano estamos agregando un A mayúscula a la pila. ¿Sí? Este PDA está diseñado para aceptar nuestro lenguaje niños símbolos de los no regulares, el A a la N, B a la N, con N mayor o igual a 0. Y como habíamos dicho antes, para poder hacer eso necesitamos algún mecanismo de memoria para recordar cuántas A's hemos visto y cuadrar contra el número de B's. Y eso lo estamos haciendo precisamente aquí. O sea, de partida tenemos un caso especial de leer nada de la entrada. Si es que tenemos Z0 en la pila, reemplazamos el Z0 en el tope de la pila por Z0, o sea, lo dejamos igual y vamos al estado final 3. O sea, con esto, con esta movida, si podemos leer epsilon y llegar al estado final, si es que epsilon es todo lo que hay en la entrada, o sea, en la entrada no hay nada, estamos aceptando epsilon. Obviamente, si es que hacemos esa movida al comienzo de cualquier otra cosa, el autómata se traba y ese camino, digamos, no tiene futuro. Lo otro, si es que leo una A, básicamente estoy agregando aquí una mayúscula a la pila. En el estado 1, por cada A que leo, reemplazo A por dos A's en el tope de la pila, o sea, en castellano estoy agregando una nueva A a la tope de la pila. Con este par de estados de acá y las transiciones correspondientes, estoy básicamente acumulando una A mayúscula en la pila por cada A minúscula que leo de la entrada. Con esta transición de aquí, estoy básicamente diciendo, oiga, llegó la primera B, cambiamos ahora a consumir B's y A's de la pila. Esto de aquí, reemplazar el A por epsilon, básicamente borra un A mayúscula de la pila. Y seguimos haciendo lo mismo en el estado 2. Una vez que, si se llegan a acabar las A's en la pila y queda el puro Z0, tenemos la posibilidad de efectuar esta transición de acá. O sea, leyendo nada de la entrada, va a pasar Z0 de la pila por Z0 en la pila y ir al estado final. Si es que eso ocurre cuando ya no queda nada más por leer, o sea, estamos al final de la palabra, aceptamos. Y eso se va a dar exactamente cuando hayamos leído tantas A's como B's. O sea, estamos aceptando realmente A's y B's. A la N, B a la N, perdón. ¿Sí? El caso N0 lo manejamos aquí abajo, los otros N están siendo manejados ahí arriba. Este PDA
igual que en el caso de los NFA que nosotros pintábamos y no nos damos el trabajo de indicar cuál era el alfabeto, qué sé yo. Los estados de este PDA son estos de acá, 0, 1, 2, 3 y 4, 2 y 3. Estados finales es únicamente el estado 3. Vemos que los símbolos del alfabeto de entrada son A y B solamente, esto. Y las cosas que estamos mencionando en lo que tiene que ver con la pila son Z0 y A. O sea, aquí aparece Z0 en la parte de la pila de las transiciones. Aparece A mayúscula, aparece Z0 y nada más. Lo que no dice el mono explícitamente, o sea, que no se puede adivinar del mono directamente, es el hecho de que estamos suponiendo que la pila inicial es Z0. Eso es lo que vamos a manejar generalmente en nuestros monos de PDA, salvo que explícitamente digamos una cosa diferente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso lo explicamos recién. Y eso también. Otra manera distinta de aceptar a la NP y a la N es, en el fondo, considerar una manera distinta de decir que el PDA terminó su procesamiento. O sea, que terminó su procesamiento y acepta. La idea anterior que habíamos planteado está modelada básicamente en nuestra idea de DFA y NFA, o sea, llegamos a un estado final y ese estado final, o sea, si llegamos al final de la palabra y estamos en un estado final, aceptamos. Si que estamos en el final de la palabra y no estamos en el estado final, entonces no aceptamos. También resulta natural simplemente olvidarse de los estados y fijarse en qué termina la pila, que en el fondo son las dos cosas que de alguna manera determinan el estado en que está nuestro en el PDA. El estado por un lado y la pila. Esa es la memoria que tiene de lo que ha visto, ¿cierto? Si es que terminamos con la pila vacía, quiere decir que logramos eliminar todo lo que había ahí. Hicimos la pega, digamos, de limpiar la pila y aceptamos. En el caso de que terminemos al final de la palabra y la pila no está vacía, no aceptamos. Y obviamente en cualquiera de los dos casos, tanto para el estado final, para estados finales o pilas vacías, si el autómata en realidad no tiene manera de consumir toda la entrada, también rechazamos, porque no estamos al final como para entrar a preguntarnos si que acepta o no acepta. En el caso en que estamos trabajando acá, esa manera de ver las cosas es bastante natural. Estamos acumulando A's en la pila y por cada A que acumulamos descontamos por cada B que leemos después, descontamos una de las A's y si el número de A's y B's coincide, la pila termina vacía. En el fondo es exactamente lo que ustedes harían si que les hicieran determine si que esta palabra tiene tantas A's como B's. Ustedes cuentan el número de A y por cada B después descuentan 1, si la suma final es 0, estamos, ¿cierto? Un autómata que acepta por pila vacía sería el siguiente. En la primera movida que tenemos posible, vamos del estado 0 al estado 3, leyendo nada de la entrada, Z0 de la pila y el Z0 lo reemplazamos por epsilon, o sea, explícitamente estamos borrando el contenido de la pila si leemos nada. Y con eso aceptamos precisamente la palabra nada. La otra posibilidad que tenemos es, ahora, para
manejar siempre AES en la pila, aunque en realidad nada nos impedía manejar siempre puros Z0 nomás. Si hay con la primera A, reemplazamos Z0 por A, de allí, igual que en el autómata anterior, por cada que llega, agregamos una nueva A a la pila. Enseguida, con B, descontamos una A mayúscula y descontamos A mayúscula con las Bs. Y se acabó el negocio, ¿sí? Si es que el número de A's y B's coinciden, estamos agregando tantas A's a la pila acá, como B's estamos descontando acá, y la pila termina vacía al final de la palabra y aceptamos. Si sobran A's o sobran B's, obviamente el asunto o termina con la pila llena de A's o se traba antes porque se le acaba la pila y jamás llega al final de la palabra, y por lo tanto en esos dos casos no acepta. Eso es básicamente lo que estábamos explicando recién. Bien, esa es más o menos la idea, llamémoslo así, más bien informal de cómo funcionan estas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa acá finalmente es razonar en forma precisa con las cosas con las que estamos trabajando. Y por lo tanto, al igual como lo hicimos para los NFA, lo que nos interesa es contar con alguna manera compacta de describir en qué anda nuestro PDA que estamos analizando. Igual que en el caso del NFA, tenemos que decir, sería cómodo decir, esto lo leyó ya, está en este estado, le queda por leer esto otro, pero tenemos que agregar el contenido de la pila para indicar en qué estado estamos. Y por lo tanto, nuestra definición de descripción instantánea es un poquitito más compleja. Supongamos entonces que tenemos un PDA donde estamos suponiendo que el conjunto de estados y de símbolos son disjuntos, lo cual siempre podemos cumplirlo porque al final del día los nombres de los estados son irrelevantes, ¿cierto? Una descripción instantánea de M es ahora un alfa, Q, beta y un gamma, donde la idea, igual que en el caso del NFA, es que alfa, Q, beta describe la entrada y la posición de donde estamos leyendo, y gamma nos dice cuál es el contenido actual de la pila. La idea, como decía, es que está en el estado Q, leyó alfa, está en el estado Q, le queda por leer beta y la pila contiene gamma. Y necesitamos definir la relación de transición para hacer la misma jugarreta que hicimos con los NFA para definir lenguaje aceptado por la vía de la relación de transición. O sea, M entonces un PDA, la relación de transición, básicamente lo que dice es si es que desde el estado Q, con A en la entrada y A en la pila, puede ir al estado P reemplazando el A por sigma. Tenemos que, desde la situación en que estamos con alfa la ya leído, estamos en el estado Q a punto de leer A y nos queda después beta, y en la pila tenemos gamma A, podemos ir en un paso a la situación donde avanzamos un paso, o sea, el P está después de la A ahora, el beta sigue tal cual y el alfa sigue tal cual, y como dijimos, sigma reemplaza al A, bueno, en la pila sigma reemplaza al A. La otra situación se da cuando lo que estamos leyendo en la entrada es epsilon, o sea, nada, con lo cual
En el fondo no nos movemos en la entrada. Si ustedes se fijan, en este caso la transición es la misma idea de antes, solo que tenemos alfa Q beta y vamos a alfa P beta. O sea, simplemente cambiamos de estado, no se mueve el punto donde estamos y nuevamente el A lo hemos reemplazado por sigma. Lenguaje aceptado entonces por el PDA, dada su relación de transición, es todas aquellas palabras tales que si partimos en la descripción instantánea, estamos en el estado Q0 al principio de la palabra alfa y en la pila tenemos Z. En 0 o más pasos llegamos a la situación de que hemos leído todo alfa, estamos en el estado Q sub F, al final en la pila hay gamma, cualquier cosa, y Q sub F es un estado final. Y eso es el lenguaje aceptado por M. El lenguaje aceptado por M por estado final, si queremos ser más precisos, y eso lo notamos con una L. La otra alternativa que habíamos dado para aceptar un lenguaje de parte de un PDA es por pila vacía, eso lo notamos con N. Son aquellas palabras que llevan al autómata desde la situación inicial, estamos al principio de la palabra, en el estado Q sub 0, en la pila tenemos Z sub 0, y en 0 más pasos llegamos a la situación en que estamos hemos leído todo, tal estado al final de la palabra, y en la pila hay nada. Aquí simplemente no nos preocupamos por el estado, el Q, el que termina nuestro autómata. Aquí simplemente nos da lo mismo que lo que es gamma cuando termina de procesar la palabra. Si es que nosotros diseñamos un PDA para aceptar un lenguaje por pila vacía, en realidad los estados finales dan exactamente lo mismo y en ese caso, por convención, se le da conjunto vacío como conjunto de estados finales al PDA. Está claro que para cualquier PDA que ustedes den, ese PDA define dos lenguajes. El lenguaje que ese PDA acepta por estado final y el lenguaje que ese PDA acepta por pila vacía. Esos dos lenguajes generalmente son completamente diferentes. Por ejemplo, nuestro primer PDA que construimos para la NP a la N, si ustedes lo analizan, nunca saca el Z0 que tiene inicialmente en la pila, por lo tanto jamás termina con pila vacía y por lo tanto el lenguaje que SPDA acepta por pila vacía es exactamente el lenguaje vacío. Al revés, el PDA que nosotros diseñamos para aceptar a la NP a la N por pila vacía, como no tiene estados finales, también por estado final, en este caso, acepta el lenguaje vacío. ¿Sí? O sea, los dos lenguajes, el lenguaje aceptado por estado final y el lenguaje aceptado por pila vacía, en esos dos casos, en esos dos ejemplos, muestra que son diferentes. Bien, tenemos entonces ahora dos maneras distintas de definir lenguajes, y en realidad hay una tercera, que son la gramática de contexto libre, que también definimos nosotros en el camino. Y por lo tanto tenemos nuevamente varias maneras alternativas de definir otro conjunto de lenguajes. ¿Cuál será la relación entre ellos? Para responder parcialmente a esa pregunta, vamos a demostrar cómo si nos dan un PDA
que acepta el... O sea, si me dan un PDA, vamos a mostrar cómo se puede construir un PDA que acepta el lenguaje LDM por pila vacía. Y si es que me dan un PDA que acepta el lenguaje por NDM por pila vacía, construir uno que acepta ese mismo lenguaje por estado final. Con lo cual queda demostrado que los lenguajes que se pueden describir mediante PDAs aceptando por estado final y los lenguajes aceptados por PDA por pila vacía son el mismo lenguaje. Y por lo tanto, a la hora de trabajar con lenguajes aceptados por PDA, podemos suponer que me dan el autómata del caso, ya sea aceptando por estado final o por pila vacía, según lo que resulte más cómodo. Para muchas de las cosas que hagamos nosotros más adelante va a resultar más cómodo el pensar aceptar por pila vacía, aunque la definición oficial, digámoslo así, es aceptar por estado final. Bueno, vamos entonces. Estado final a pila vacía. La idea básica es añadir al PDA que acepta por estado final movidas que lo permiten vaciar la pila si es que en algún momento está en un estado final. O sea, si está en un estado final, le damos la posibilidad de ir a un nuevo estado especial en el cual lo único que hace es consumir lo que haya en la pila en ese momento. Esto presenta un problema, eso sí. Podría ser que nuestro PDA original, para ciertas palabras, termina de por sí con la pila vacía, pero no en un estado final. Por lo tanto, no acepta por no estar en un estado final. Para evitar eso, lo que vamos a hacer, agregamos un nuevo estado Z0' por debajo de la pila, al cual le instalamos encima el Z0 y de ahí seguimos simulando tal cual el funcionamiento del M. Y la única manera de deshacerse del Z0' que pusimos debajo de la pila del PDA es mediante ese estado especial que dijimos que íbamos a agregar para consumir la pila. De manera de que no nos puede ocurrir que por accidente terminemos con la pila vacía. En formal tenemos el teorema, tenemos CM o PDA, entonces podemos construir un PDA M', tal que el lenguaje de M' por pila vacía es el lenguaje de M por estado final. CM entonces el PDA y sea Q', Q unión un Q0' y un QF', donde Q0' y QF' son nuevos estados. Vamos a agregar igual un Z0' al alfabeto de cinta, como ya habíamos dicho, un nuevo símbolo Z0', y vamos a poner Z0' debajo de la pila, simulamos M y luego limpieza. O sea, la función de transición delta' resulta agregando las siguientes movidas a la función delta. Básicamente, delta' de Q0', epsilon Z0'. O sea, cuando parte esta cosa, está en estado Q0', sin leer nada, Z0' lo reemplaza por Z0', Z0, o sea, pone un Z0 por encima del Z0' y va al estado inicial del autómata original. De ahí en adelante, el autómata M' hace exactamente las mismas movidas que hace M, no le queda hacer otra, digamos, pero son las mismas movidas. Y finalmente, para todo estado Q sub F, que es un estado final de M,
y todo X elemento de gamma prima, o sea, todo elemento de gamma y el Z0', agregamos movidas que desde el estado Q sub F, sin leer nada, o sea, sin seguir avanzando en la entrada, podemos efectuar esta movida, por ejemplo, y eso es el caso que nos interesa en realidad, al final de la palabra que está leyendo el autómata, vamos a consumimos el X de la pila y vamos al estado QF'. Y con QF' lo que hacemos es simplemente cualquier símbolo que encontremos en la pila lo reemplazamos por epsilon. De esa manera estamos dando la posibilidad, estando en el estado QF', de simplemente tragarnos la pila completa y dejarla en epsilon. ¿Sí? Y está claro, si que ustedes revisan lo que esta cosa está haciendo, es que el PDA M' lo que hace es aceptar vía pila vacía, si, solo si M acepta por estado final. De pila vacía a estado final, tenemos nuevamente un problema acá. No tenemos cómo decirle a un PDA, oiga, si tiene la pila vacía, vaya a un estado final, porque una vez que al PDA se le vacía la pila, se queda sin posibilidad de movida. Recuerden que una movida siempre considera el símbolo del tope de la pila. No puede ser que no existe si que la pila está vacía. Para manejar eso, entonces lo que hacemos es agregar un nuevo símbolo inicial por debajo de la pila inicial de M y simulamos el funcionamiento de M. Si es que al final de la palabra estamos viendo el símbolo que habíamos puesto nosotros por debajo de la pila de M, quiere decir que M logró exitosamente vaciar su pila y en ese caso sí podemos ir a un estado final. Y obviamente solamente movidas adicionales del nuevo PDA podrán considerar o remover en general ese nuevo símbolo. Y eso. Entonces, nuestro teorema formalmente es, si M es un PDA, podemos construir un PDA M', tal que el lenguaje aceptado por estado final, por M', es exactamente el lenguaje aceptado por pila vacía por M. Y igual que antes, sea M un PDA, agregamos dos nuevos estados Q0, QF, igual que lo que hicimos recién. Y agregamos un nuevo Z0' a alfabeto de cinta. La transición, la función de transición es delta prima, agregando las siguientes cosas a delta. Igual que antes, agregamos el Z0' por debajo de la pila de M. Y para todo estado en Q, agregamos que desde el estado Q, si no queda nada por leer en el fondo, esa es la situación en que queremos que se gatille esta transición. Y en la pila que tenemos Z0', o sea, M logró exitosamente vaciar su pila, vamos al estado Q sub F' y reemplazamos el Z0' por epsilon. Que en realidad estoy viendo que el Q0, el Q'F es redundante porque basta con ir a un estado cualquiera con epsilon en la pila y el cuento se para. Pero bueno, no necesito el Q'F' como estado final, perdón. Si construimos entonces un PDA M' con esas piezas de arriba y con estado final QF' únicamente,
hace lo que habíamos prometido hacer. El PDA M' puede terminar en el estado QF' únicamente si es que en el estado QF' al final de la palabra, solo si, sí y solo si el autómata original terminaba con el stack vacío al final de la palabra. Les recomiendo que le echen una revisada a esto. Esto es un tanto enredoso posiblemente, pero es crítico entender qué clases de manipulaciones estamos haciendo con el autómata y por qué realmente resultan ser iguales. ¿Les da alguna idea de qué clase de cosas pueden ustedes hacer con algún PDA con el que se encuentran que haya que hacerle alguna modificación? Bien, igual que en el caso de los autómatas finitos, tiene sentido preguntarse qué es lo que pasa si es que restringimos a nuestro autómata a tener en cada situación posible una única movida disponible, o sea, que nuestro PDA sea determinista. Esto obviamente de partida requiere que para todas las combinaciones de estado, entrada, símbolo en el tope de la pila, haya a lo más una movida posible. Si es que hay más de una movida posible, le estamos dando la posibilidad de elegir. Si es que no hay ninguna, bueno, obviamente el cuento se traba. Si es que hay una, esa es la única movida que puede dar. Sin embargo, eso no es suficiente. El PDA todavía puede tener la elección entre tengo una movida en la cual no leo nada o una movida con un símbolo de verdad, es un símbolo en signo. Y esa posibilidad tenemos que eliminarla. Entonces definimos que un PDA es determinista, lo que se abrevia DPDA por Deterministic PDA, si cumple con las siguientes dos condiciones. La función delta da, cuando mucho, una opción de movida. Y para todo Qx, tal que delta de Q epsilon X no es vacío, o sea, hay una movida posible con epsilon en la entrada, y todo símbolo tiene que ser vacío, o sea, no puede haber una movida con un símbolo para esa misma situación, para evitar la, eh, la posible elección entre leer A o no leer nada. Lenguajes de PDA deterministas. Aquí hay una situación bastante lamentable. Hay lenguajes aceptados por PDA que no son aceptados por ningún DPDA. O sea, no estamos en la misma situación agradable o sorprendente, como quieran mirarla, en la que estábamos con los autómatas finitos, en los cuales los autómatas finitos deterministas y los no deterministas aceptaban los mismos lenguajes. Acá los lenguajes aceptados por DPDA son un subconjunto de los que se aceptan por PDA no determinista. La demostración que vamos a dar es un tanto informal, pero de alguna manera captura la idea de lo que está pasando. Se puede, obviamente, dar una demostración formal completa, digamos, pero la demostración formal completa es enredarse en un montón de cosas que no aportan mucho a entender el porqué del fenómeno y por lo tanto nos vamos a ahorrar la demostración precisa. La idea de la demostración es diseñar un lenguaje que fuerce a un PDA que lo acepta a hacer uso del no determinismo, obligándolo a adivinar en el fondo. De manera que el no adivinamiento
no sea una opción para el lenguaje, para reconocer el lenguaje. Consideremos el lenguaje L, omega, omega, R, con omega en A, B más. O sea, tenemos una palabra seguida por esa misma palabra escrita al revés, ¿sí? Y no incluye épsilon. Es lo que alguien por ahí llamaría el lenguaje de los palíndromos. Palabras que se leen de la misma forma de adelante hacia atrás, hacia adelante que hacia atrás, ¿sí? Y palíndromo de largo par, porque claramente todas las palabras de L son de largo par, incluyendo lamentablemente la palabra epsilon. Ilustramos un PDA que acepta L por pila vacía. Básicamente lo que hace es ir acumulando en la pila por cada A minúscula que lee una A mayúscula, por cada B que lee una B mayúscula, si, o sea, por sobre Z0, si lo reemplaza, digamos. Si es que viene una A en la entrada y en la pila tiene una A, agrega una A. Si es que tiene una A en la entrada y tiene un B en la pila, básicamente agrega una A. Si es que una B en la entrada y una A en la pila, agrega la B. Y si hay una B en la entrada, una B en la pila, agrega una B. O sea, básicamente, si ustedes se fijan, estas dos movidas de acá lo que hacen es reemplazar el Z0 por el primer símbolo que llega. Y estas otras cuatro de acá lo que hacen es simplemente agregar el nuevo símbolo que llega al tope de la pila. En algún momento decidimos que estamos al medio de la palabra y en cuyo caso pasamos al estado número 1 sin cambiar la pila. ¿Okay? Y en el estado 1 lo que hacemos es por cada A que viene en la entrada descontamos una A de la pila, por cada B que viene en la entrada descontamos una B de la pila. Si es que las A y B que acumulamos al principio coinciden en reversa con las A y B que leemos en la segunda mitad del cuento, en el estado 1, podemos terminamos con la pila vacía y nuestro PDA acepta. ¿Sí? Y el punto clave acá está en que el PDA puede adivinar que está al medio en cualquier momento. Básicamente ir sin cambiar nada más, ir del estado 0 al estado 1. ¿Sí? Si ustedes piensan un poco, se dan cuenta de que no hay nada que le indique al PDA, en base a lo que ya ha leído hasta el momento, de que está al medio de la palabra. Puede venir cualquier cosa a continuación. Nada o 30 veces todavía lo que acabamos de leer, o quién sabe qué cabeza de pescado, ¿sí? Y por lo tanto realmente no le queda otra que en algún momento adivinar que está al medio para poder aceptar, ¿sí? Si el DPDA M reconoce L por pila vacía, no le queda otra que terminar con la pila vacía al leer la palabra AA, ¿sí? Porque AA es una palabra del lenguaje y por lo tanto, como acepta AA, tiene que terminar con la pila vacía después de eso. Y como es determinista, no le queda la posibilidad de estar posiblemente en alguna otra situación. O sea, si la palabra comienza AA, después de AA está con la pila vacía y si es que eso no es toda la palabra, el autómata se traba sin aceptar. O sea, si lo alimentamos algún DPDA que acepta L por la palabra AA, se detiene después de leer los primeros dos A
se traba y no acepta, porque hay algo malo. Así que estamos fritos con eso. O sea, en el fondo no nos queda otra que reconocer que no hay manera de aceptar eso por pila vacía. La demostración formal, precisa de este cuento, en el fondo parte por demostrar que si él es aceptado por un DPDA M, tiene lo que se llama la propiedad de prefijo. Si alfa pertenece al lenguaje, ningún prefijo propio de alfa pertenece al lenguaje, que en el fondo es lo mismo que acabamos de ver arriba. O sea, la palabra a tiene como prefijo la palabra AA, que es parte del lenguaje, y por lo tanto el lenguaje que estamos describiendo no tiene la propiedad de prefijo, y por lo tanto no puede ser reconocido por un DPDA. La demostración de ese hecho, digamos, viene básicamente como una explicación similar a lo que tenemos nosotros aquí, pero obviamente en rellenar los detalles es donde se complica la cosa. Además que nosotros aquí estamos suponiendo simplemente que acepta por pila vacía, tendremos que hacer una demostración paralela, por llamarlo de alguna manera, para el caso en que consideramos aceptar por estado final. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue definir formalmente nuestro modelo de autómata, un NFA con memoria representada por una pila. Sus movidas entonces son igual que las movidas de un NFA, pero considerando siempre que lo que tiene en el tope de la pila. Así que no hay pila, o sea, la pila está vacía, obviamente el asunto se trabó porque no puede seguir moviéndose. Nuestro modelo de fábrica es no determinista. Y vimos por lo demás también que los PDA deterministas solamente reconocen un subconjunto de los lenguajes que reconocen los PDA. Por suerte, para la mayor parte de las aplicaciones prácticas de este cuento, nos interesan lenguajes que resulten fáciles de procesar por una persona, y eso viene a ser más o menos igual, no es exactamente lo mismo, pero es bien parecido a exigir que el PDA correspondiente sea determinista, o sea, los PDA deterministas resultan ser suficientes para la mayor parte de nuestros fines prácticos. Vimos que hay dos maneras bien naturales de considerar que nuestro PDA acepta. Una es la manera tradicional, arrastrada, digamos, heredada de los NFAs, que es fijarse en el estado en el que termina nuestro PDA. Pero una manera alternativa de decir en qué situación terminó nuestro PDA es fijarnos también, o fijarnos alternativamente, más bien, en la pila. Si es que termina con cosas en la pila, quiere decir que quedó con tareas sin cumplir y por lo tanto no acepta. Si es que termina con la pila vacía, consideramos que logró hacer lo que tenía que hacer y por lo tanto acepta. Y esas definiciones son, las llamamos LDM, como es tradicional para los autómatas, y N para pila vacía. En general, el lenguaje que el autómata acepta por pila vacía y el lenguaje que el autómata acepta por estado final son diferentes. Para muchas, y vimos en realidad que no es solamente que podemos demostrar que son equivalentes, sino que realmente en concreto, si es que me dan un autómata que acepta por pila vacía, puedo construir uno que acepta por estado final y al revés. Y por lo tanto,
yo puedo elegir cuál de las dos maneras de aceptar voy a utilizar en mi autómata según lo que más me convenga. Para muchas de nuestras construcciones futuras, vamos a utilizar más bien aceptar por pila vacía, porque es más natural pensar en la pila como en el fondo un registro de pega que nos queda por hacer. O sea, como en el caso de nuestro autómata para A a la N, B a la N, en el fondo lo que estoy acumulando es A's en la pila y cada A corresponde al compromiso de consumir una B para básicamente balancearla, ¿cierto? Como dije, vimos que los lenguajes aceptados por pila vacía y por estado final son exactamente el mismo. Obviamente los PDA no van a ser iguales en general. Y eso. No sé si quedan, a ver, tengo que cerrar esto. No sé si hay consultas sobre lo que hemos estado viendo. Disculpen los tipeos bastante bizarros en el chat. La experiencia me ha demostrado que Zoom tiene la tendencia a caerse si es que me pongo a corregir cosas que escribo en el Zoom. Así que me asusto a arreglar esas cosas. ¿Estamos? Logré mi cometido, se quedaron todos dormidos. Todavía nos quedan como 20 minutos, así que deberíamos en realidad hacer alguna cosa acá. Bien, si es que no hay más comentarios, les puedo comentar. Cerramos esto, mientras tanto, simplemente para introducir el tema que sigue a continuación. Tengo compartida la pantalla por lo que veo. Vamos de vuelta a otras cosas acá. Una de las cosas que comenté es que teníamos entonces tres maneras alternativas de escribir lenguajes que no son regulares. Son las gramáticas, los PDA y en el caso de los PDA tenemos las dos submaneras de aceptar por pila vacía o aceptar por estado final. Y obviamente queda entonces abierta la pregunta de la relación entre esas cosas. ¿Qué pasa con las gramáticas, en particular la gramática con texto libre y autómatas de pila? Vimos a la pasada cuando estábamos discutiendo gramáticas que realmente en la jerarquía de Chomsky hacía sentido porque hay lenguajes que no son regulares, perdón, no son de contexto libre y sí son sensibles al contexto, ¿sí? Así que hay una distinción que hacer. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es en nuestro siguiente tema,
es precisamente explorar la relación entre la gramática de contexto libre y los autómatas de pila. Como siempre, también lo que nos ocurrió con el caso de los autómatas finitos, las gramáticas en este caso, igual que en su oportunidad las expresiones regulares, son una manera compacta y precisa de describir lenguajes que son bastante entendibles para un humano cualquiera. Pero procesar directamente una expresión regular, por ejemplo, aunque vimos una manera bastante creativa de hacerla en el programa de Pipe para interpretar expresiones regulares, pero esa manera es bastante limitada, o sea, no es muy fácil extenderla a expresiones regulares más de veras, con alternancia y cosas por el estilo, y la cosa se empieza a complicar mucho. Resulta que no es muy cómodo trabajar directamente con expresiones regulares, y de la misma manera es bastante complicado llevar directamente una gramática a un programa que me diga si una palabra pertenece o no a la gramática. Más aún, en realidad, con la gramática lo que a nosotros nos interesa no es que me diga simplemente pertenece o no pertenece a la gramática, sino que a mí me interesa que me entregue el árbol de derivación correspondiente. Eso tampoco se ve fácil de hacer, digamos, de llevarlo a, ¿cómo se llama?, a un programa computacional. Resulta que, por suerte para nosotros, las gramáticas a su vez corresponden a alguna clase de autómata que sea más sencillo de simular en el computador, y ojalá que exista algún mecanismo más o menos automatizado que da una gramática y me permita construir el autómata de manera de no tener que hacer esa pega a mano. Y resulta que igual los autómatas finitos no nos alcanzaban y por lo tanto le agregamos memoria en forma de stack y vimos algunas de las características. Y al final nos queda entonces la relación, la pregunta de dónde entran los PDA en la jerarquía de Chomsky, ¿sí? Y precisamente lo que vamos a hacer, y eso en realidad vamos a dejarlo como tema para la clase próxima, es demostrar que si es que un lenguaje es generado por una gramática, entonces es aceptado por un PDA. Y nuevamente, y ese es un tema que vamos a explorar más adelante también, resulta que esa construcción es efectiva. O sea, si ustedes me dan un PDA, puedo construir una gramática, y si me dan una gramática, puedo construir un PDA. O sea, la equivalencia se puede en la práctica llevar a cabo. Y nuevamente, como en el caso de que ocurría con transformar un DFA en una expresión regular, esa construcción de PDA gramática es de interés teórico. Nos asegura que realmente son equivalentes en cuanto a capacidad esas dos cosas, pero para todos los efectos prácticos a nadie en su sano juicio se le ocurriría usar esa técnica porque da lugar a gramáticas realmente gigantescamente grandes. Y con esa visión, digamos, de lo que viene a continuación, quedamos hasta acá por hoy día. Para mí me queda pendiente el anunciar, digamos, definitivamente en el calendario el ramo, la fecha de certamen. Así que no hay nada más que comentar de parte de ustedes. Quedamos hasta acá por hoy día.
y nos vemos entonces el día jueves. Cuídense mucho y Chao, por favor profe, que le vaya muy bien. revisen estos temas, ¿sí? Chao, chao.